Tener un problema de salud física o mental es complicado, duele y es una situación complicada en la vida, pero hay una muy buena noticia. Se puede mejorar, se puede salir, incluso en muchos casos que aparentemente parece que no, se puede curar completamente. Pero es importante entender de manera clara el proceso de sanación. El proceso de sanación es un viaje muy profundo hacia dentro de uno mismo que se sustenta en 10 claves. Créeme que si comprendes y aplicas estas 10 claves, vas a tener mucho terreno ganado, tanto si es para ti como si quieres acompañar también a otras personas en el proceso. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción porque vamos a profundizar sobre un tema muy, muy apasionante y muy importante. Vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia, 8 de la mañana, hora española. Estamos en vivo en el Facebook de Javier Ma. También estamos emitiendo en el Reiki en tu vida, Javier Ma. Y luego a las 8 de la tarde, hora española, lo subimos en YouTube, Javier Ma. Bueno, súper contento. Te voy a hablar de un tema que me apasiona, de un tema que es muy importante en la vida de un ser humano, tanto tenga un problema de salud como no lo tenga, ¿eh? Porque a veces obviamente nos referimos más a cuando hay un problema de salud en el proceso de sanación, pero el proceso de sanación almático no necesariamente tiene que llevar implícito un problema de salud. Constantemente estamos en un proceso de sanación. De hecho, Gautama Siddhartha Buda decía: cualquier persona que no está iluminada está enferma en alguna de las capas de su ser. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra alma, hasta el día que se ilumine, siempre va a haber cosas que tengamos que ajustar en nuestro cuerpo físico, en nuestra mente, en nuestra esencia. Bueno, conforme vayas entrando, tanto si estás en el vivo como en la grabación, dime tu nombre, de dónde estás conectado, y si estás en la formación de Reiki en tu vida, anótame ahí: soy Reiki en tu vida. Sabes que acabamos de abrir convocatoria para la próxima maestría Reiki del de cero. Si te quieres formar conmigo desde cualquier parte del mundo, en el primer comentario fijado vas a poder pedir info. Recuerda que tenemos un abono súper flexible por tiempo limitado para que te puedas inscribir. Va a ser la última convocatoria del año, así que aprovecha. Buenos días, Emma Salgado, excelente día, Elvil Garay, soy Reiki en tu vida desde Perú. Se escucha bien, gracias por confirmar. María José, buenos días. María de Los Ángeles, desde Barcelona, soy Reiki en tu vida. Carmen Terán, desde Alemania. María Mercedes, Sonia Ramón. Bueno, vamos a un tema que, como te digo, me encanta. Mirar, vamos a, primero de todo, te voy a dar 10 claves para ese proceso de sanación, tanto para ti mismo como para si quieres acompañar a otra persona, como si efectivamente tienes un tema de salud física o emocional o mental que quieres mejorar o que quieres sanar, como si a lo mejor no, a lo mejor dices, bueno, yo ahora estoy bien, más o menos, estoy equilibrado, pero sé y tengo claro que estoy en un proceso de sanación continua como alma, porque nuestra alma ha venido a esto. Entonces, como previo, primero entender que todos tenemos algún conflicto interno, mayor o menor, que nos hace más la vida imposible, nos la hace menos, lo tenemos de manera más consciente, lo tenemos de manera más consciente, lo tenemos reflejado y está aflorando, está a flor de piel, o lo tenemos tan escondido que ni siquiera lo estamos viendo, pero nos limita en nuestra vida. Y aquí me refiero a la frase que te decía antes de Gautama Siddhartha Buda, de que decía que cualquier persona que no está iluminada está enferma en alguna de las capas de su ser. ¿Eso qué quiere decir? Que como ser humano, que estamos en un plano terrenal, siempre tenemos cosas que ir ajustando. Entonces, uno tiene que partir de esa base, de que el conflicto interno es algo que nos está dando una señal de por dónde tenemos que sanar. Por lo tanto, no lo tenemos que ver tampoco como un enemigo,
sino lo tenemos que ver como un amigo. Y eso no quita, y eso lo decía en la introducción, y lo sé porque yo lo he experimentado, que cuando uno está viviendo un proceso de sanación o cuando uno ha tenido un problema de salud, es duro. Es obvio que es duro. Si yo saliera aquí y te dijera que no, wow, es sencillo, esto se puede llevar súper bien, no, es duro, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar por decirnos la verdad. Uno de los 5 principios de Reiki dice: trabaja diligente y honradamente. Trabaja diligente y honradamente quiere decir que seas constante con la práctica, pero que te digas la verdad. Y un proceso donde uno pasa por un problema de salud es duro. Es obvio que es duro. Ahora, cuanto más esté trabajado uno y cuanto más se trabaje uno, mejor lo va a gestionar y más herramientas va a tener para que ese proceso de sanación vaya bien. En algunos casos, ese proceso de sanación va a ser mejorar cosas, en otros casos ese proceso de sanación va a ser crecer como persona y en otros casos también va a venir de manera de regalo extra la sanación total del cuerpo físico de la mente. Eso también sucede. No podemos saber si a una persona va a suceder una cosa o la otra o a ti. A mí nunca me habrás escuchado decirle a alguien: oye, tú eso lo vas a curar seguro. No se lo puedo decir a nadie porque no lo sé. Y sería imprudente decirlo por mi parte. Ahora, lo que sí puedo decir, y eso no es imprudente, esto es una constatación porque lo he experimentado y lo he visto con mis propios ojos en gente, ¿sí? Esto es una constatación. Hay gente, cada vez más gente, que le habían diagnosticado algo que le decían que era crónico y lo ha curado. Esa es una realidad. Es decir, yo no le puedo decir a nadie particularmente porque no sé su caso y tampoco no podemos saber lo que va a suceder en una persona, pero sí sabemos que esas cosas están sucediendo. ¿Sí? Entonces, partiendo de esa base de que todos tenemos algún conflicto interno que tenemos que sanar, que sabemos que cuando estamos en un proceso de sanación muchas veces se hace duro, pero también sabemos que cuanto más esté trabajado uno, cuanto más se trabaje, mejor lo va a llevar todo. Por eso también Gautama Siddhartha el Buda decía: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es decir, se refería a que el dolor, sea en la forma que sea, los seres humanos lo vamos a experimentar en la vida. Y el pensar que en la vida no vamos a tener dolor es inmaduro. Primero, que no es realista. Y seguro que es inmaduro. O sea, los seres humanos, ya no hablemos ahora estamos hablando del problema de salud, pero de cualquier cosa. O sea, un día algún familiar tuyo se va a morir o se ha muerto ya, y eso te va a doler. Algún día estabas con una pareja y a lo mejor vas a dejar de estar. O a lo mejor no, a lo mejor vas a estar, pero vas a pasar una época difícil y te va a doler, ¿sí? A lo mejor vas a estar en un trabajo y te van a echar a la calle y te va a doler. A lo mejor vas a estar en un emprendimiento y no te va a ir bien o no te va a ir como tú pensabas como tú quieres que te vaya y te va a doler, ¿sí? Cada uno va a experimentar diferentes de estas cosas. Uno no tiene que experimentarlo todo en la vida y también puedes experimentarlo todo, ¿sí? Pero lo que no hay absolutamente ninguna duda, que una o varias de estas que te he dicho, en diferentes momentos de nuestra vida los vamos a experimentar. Por eso Gautama Siddhartha el Buda decía: el dolor es inevitable, no hace falta que estés peleando para intentar evitarlo, porque es inevitable, pero lo que sí es evitable es el sufrimiento. ¿Y qué es lo que marca la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? El dolor tú no lo puedes evitar, pero el sufrimiento, si tú tienes la capacidad de gestionar eso bien porque estás bien trabajado, el sufrimiento sí lo puedes, sí lo puedes evitar. Es decir, te va a doler, pero no necesariamente vas a sufrir. El sufrimiento lo añadimos nosotros con nuestro nivel de conciencia. El dolor nos viene dado, que muchas veces lo hemos creado también nosotros, ¿eh? O sea, a veces nos encontramos en situaciones que nosotros hemos creado el dolor ese en nuestra vida, inconscientemente, obviamente, porque nadie va a ser tan necio, tan masoquista de crearse un dolor consciente. Muchos de los dolores que pasamos los hemos creado nosotros de manera inconsciente. Por eso yo siempre te digo, pasa de ser un creador inconsciente, porque siempre estamos creando, siempre estamos creando. Lo que pasa es que la mayoría de los seres humanos se están creando de manera inconsciente y tenemos que mirar de
de crear de manera consciente, es decir, en vez de crear dolor, crear dicha. Pero luego van a haber otros muchos dolores que nosotros no los vamos a crear. Si se muere un familiar tuyo, ¿tú qué tienes que ver con eso? Tú no has creado ese dolor. Ese dolor te ha venido por la vida, por el hecho de vivir. ¿Sí? El hecho de vivir trae intrínsecamente momentos de dolor. De la misma manera que si te vas al mar y te bañas en la playa, te vas a mojar. Ah, no, Javier Má, es que yo quiero ir a la playa y no quiero mojarme. Y me quiero echar al agua y no me quiero mojar. Bueno, eso no puede ser. Es de necios, ¿verdad? Decir eso o pensar eso. Si tú te metes en el agua, te vas a mojar. Pues si tú estás en esta vida, vas a pasar dolor, te guste o no. Y decir que quiero vivir sin dolor es decir una necedad, desde un punto de vista de madurez espiritual, es decir una necedad tan grande como me quiero echar al mar y no mojarme. Bebo un poquito de agua y seguimos con ello. Entonces, vamos a ver las 10 claves. Y antes de las 10 claves es importante también entender que el proceso de sanación, ya ni siquiera lo veo como una elección, sino lo veo como una obligación. Es decir, cuando despiertas un poco espiritualmente, te das cuenta que el meterte en un proceso de sanación ni siquiera es una opción, es una obligación almática, porque tu alma ha venido aquí a sanar. Y si no te metes ahora, te vas a tener que meter más adelante. Y si no, más adelante. Y eso nos pasa muchas veces. Hay un dicho que lo he repetido unas cuantas veces que dice, primero la vida te susurra, luego te habla y luego te grita. Y eso es porque uno es capaz de vivir ese proceso de sanación. Nos encontramos en la vida, yo por ejemplo cuando tuve el problema de salud en el año 2009, que fue cuando me diagnosticaron a finales del 2009 un problema de salud importante, llevaba unos cuantos años donde la vida ya me estaba primero susurrando y luego hablando, pero yo no le hacía ni puñetero caso, no tenía el suficiente nivel de conciencia para hacerle caso, pero ya, por muy dormido que estuviera, ya había cosas que me daba cuenta de que la vida me estaba diciendo, oye, y me estaba dando diferentes señales, primero te susurra, luego te habla y finalmente te grita. Bueno, la mayoría de los seres humanos en la era de la que venimos hemos tenido que esperar al grito para empezar un proceso de sanación en serio. Por lo tanto, el proceso de sanación, desde un punto de vista espiritual, no es una opción, es una obligación. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Dime si queda esto claro. Desde un punto de vista espiritual, no es una opción, es una obligación. Y si te haces el loco, te haces el remolón, como se dice, te la vas a encontrar más adelante. Porque tu alma ha venido a sanar, a vivir un proceso de sanación. Paloma dice la práctica del solsticio, que bueno, el proceso de sanación es una obligación álmica, eso es, Carmen. Buenos días, Mari Moreda. A mí también me pasó, dice María Mercedes, primero me susurró, después me habló y después me gritó, sí, eso es. ¿Queda claro? Sí, estamos empezando a entrar en un cambio de era. En la antigua era así siempre. Es decir, hasta que no te gritaba la vida, el ser humano no empezaba un proceso de sanación en serio. Primero, si te susurraba, a lo mejor ni le hacías caso. Si luego te hablaba, a lo mejor tomabas alguna acción, pero pequeñita. A mí me pasó eso, ¿eh? Yo cuando me susurró la vida no le hice ni puñetero caso. Luego, cuando me habló, hice alguna pequeña cosita. De, oye, ven, nada, pero muy pequeña cosita. Voy a apuntarme, voy a aprender un poquito a meditar, voy a tal, muy poquita cosa. Y como esa poquita cosa no era suficiente, pues finalmente la vida me gritó y ahí es cuando me puse en serio. Y en la antigua era ha sido así habitualmente. La persona ha tenido que experimentar el dolor muy fuerte que le haya llegado al sufrimiento para empezar el proceso de despertar espiritual. Pero poco a poco nos vamos a encontrar, ya nos estamos empezando a encontrar, pero en las siguientes décadas va a pasar más y en el siguiente siglo va a pasar más, que cada vez van a haber más personas que no necesariamente van a tener que llegar al grito.
Es decir, no necesariamente van a tener que llegar a una situación muy complicada, muy dura en la vida, para que empiecen a despertar. Va a haber gente que ya va a empezar a despertar y a tomárselo en serio, simplemente cuando escuche el susurro o cuanto menos cuando la vida le empiece a hablar. Muy bien, pues venga, vamos a esas 10 claves para el proceso de sanación. Muy bien, el primero de todos, creer que es posible. Es importante, mira, la esperanza es importantísimo. Hay algunas personas, yo recuerdo una vez que fui a un médico y, y el médico me lo ponía todo como muy negro en el año 2010. No, esto es crónico, tal, no sé qué, no. Digo, hombre, pero esto habrá cosas que pueda probar, podré ir a hacer acupuntura, no, eso no está demostrado. Y le decía, hombre, pero usted no me está dando ninguna esperanza. Dice, no, ¿para qué te voy a dar esperanza si lo que no se le puede hacer es darle esperanza a la gente y que luego no tal no sé qué? ¿Cómo que no se le puede dar esperanza a la gente? Si tú le matas la esperanza a la gente, le están matando la vida. ¿Sí? Además, esto está comprobado, porque ese doctor evidentemente no tenía un conocimiento profundo sobre las leyes mentales. Ese doctor tenía un conocimiento sobre la enfermedad y tenía un conocimiento sobre lo que le habían enseñado en la universidad. Pero no tenía ningún conocimiento de las leyes mentales, ni había estudiado sobre ello, ni había investigado. Hay un ensayo clínico que se hace con un ratón, ¿sí? Al ratón, ¿qué se le hace? Esto va en relación a la esperanza, ¿eh? Al ratón, ¿qué se le hace? Al ratón se le pone en un cubo de agua, ¿sí? Y se le pone debajo del agua. Entonces, cuando el ratón ya está a punto de ahogarse, se le saca hacia afuera, le sacan afuera. Y lo tienen un ratito fuera, un minuto fuera del agua. Se recupera el ratón un poco y lo vuelven a colocar en el agua. ¿Sí? El ratón está en el agua, prácticamente como si se fuera a ahogar, y lo vuelven a sacar fuera. ¿Y qué sucede? Que así el ratón es capaz de estar un montón de rato debajo del agua y no se muere. Y cada vez puede estar más rato debajo del agua. Cada vez puede estar más rato. ¿Y eso por qué es? Porque el ratón tiene la esperanza de que lo van a sacar, porque lo han ido sacando. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se entiende el experimento? Es decir, el ratón cada vez tiene la capacidad de vivir más en una situación difícil porque tiene la esperanza de que le van a salvar. Entonces, la misma esperanza le salva la vida. La misma esperanza le salva la vida. Por lo tanto, la esperanza, súper importante tener esperanza. Creer que es posible es súper importante. Súper importante. No es necesario tener fe ciega, porque al principio muchas veces no se tiene fe ciega. Hay gente que sí que tiene fe ciega. Yo no tenía fe ciega al principio. Entonces, es importante, pero sí que es importante la esperanza. Y luego, en relación a lo que te digo que ese médico me decía a mí, que decía, no hombre, pero tú no le puedes dar esperanza a la gente porque si no luego a lo mejor, si no se sana, pues se frustra. Bueno, pues que gestione la frustración. Enseñemos a la gente a gestionar la frustración. Lo que no podemos hacer es que para que la gente no se frustra, que vivan amargados toda la vida y sin ningún tipo de esperanza. Por lo tanto, creer que es posible, tener esperanza, es súper importante para el proceso de sanación. Y además también se ha demostrado que la esperanza te da muchas más posibilidades de sanar que si no tienes esperanza. Lo cual, la esperanza no te garantiza tampoco que vayas a sanar. ¿Sí? Esto es muy importante entenderlo. Es decir, la esperanza te da algunas posibilidades de poder sanar. La falta de esperanza te da cero. ¿Sí? Falta de esperanza, cero posibilidades de sanar. Esperanza, pues ya hay más posibilidades. ¿Te lo garantiza? No, pero hay más posibilidades. Uno decide qué quiere en su vida. Uno decide. Yo lo que no le voy a matar es la esperanza a nadie, obviamente. Soy lo suficientemente responsable como para no matarle la esperanza a nadie. Pero cada uno decide, ¿sí? Sí. Por no querer frustrarse, se queda con un 0%, no tiene esperanza y se queda con un 0% de posibilidades de sanación, o decide tener esperanza,
aun cuando en el proceso tenga que lidiar con la frustración, pero al mismo tiempo estará aumentando las posibilidades de sanación. ¿Se entiende, Elvis? ¿Se entiende, Carmen? Bebo un poquito de agua. Así que uno, creer que es posible, tener esperanza es una de las claves importantes. Dos, esto es algo que también es importantísimo. Aceptar que eres el principal responsable de tu proceso de sanación. Sí, a ver, tú tienes que cuidarte a ti mismo, tú tienes que hacer las prácticas energéticas y tú tienes que responsabilizarte principalmente de tu cuidado diario a nivel energético. Eso no quita de que luego puedes ir a un terapeuta, puedas ir a un médico, puedas ir a un psicólogo, es decir, a mucha gente, a todo el mundo en algunos momentos determinados nos hace falta una ayuda externa, claro que sí. Pero una cosa es una ayuda externa y otra cosa es que lo delegues todo. Va a ser muy difícil profundizar en el proceso de sanación. Yo hay personas que algunas veces nos escriben a la escuela, nosotros en la escuela principalmente lo que hacemos, bueno, principalmente no, lo único que hacemos son formaciones. Yo hace ya tiempo que me centré 100% en las formaciones y no doy sesiones, no doy terapias. Pero hay personas que nos preguntan por terapias y tal, y muchas veces personas jóvenes y le decimos, vale, está muy bien que tú quieras recibir terapia, pero tú tienes que responsabilizarte de tu proceso de sanación también. Y eso no quita de que puedas ir a un terapeuta y te ayude, pero aprender Reiki y hacerte auto-Reiki cada día es súper importante, es una base, ¿vale? Así que acepta que tú eres el principal responsable. Claro que vas a necesitar ayuda a veces, claro que tienes que pedir ayuda a veces, ¿sí? A mí algunas veces me pasa también con algún alumno, que hay algún alumno que se está trabajando muy bien y me dice, oye Javier esto me estoy trabajando bien, he mejorado bastante, pero tengo esta cosa que todavía no termino de tal. Digo, aquí tienes dos opciones. Una, que esa es innegociable, que es seguir trabajándote, porque con el tiempo también vas a ir sanando diferentes cosas que todavía no has sanado, y otra, sin dejar de trabajarte interiormente y sin dejar de practicar, buscar un coach, buscar un terapeuta, buscar un psicólogo que te ayude en este proceso también. También necesitamos de ayuda, siempre y cuando no dejemos de hacer lo que nos toca. ¿Sí? Tú puedes tener, dime si has tenido hijos o tienes hijos o tienes nietos. Tú puedes tener un niño pequeño y tú puedes tener, o imagínate, tienes 3 niños o 4 niños y te lo puedes permitir económicamente y decides tener pues una nana o decides tener a alguien que te ayude en el cuidado de los niños. Vale, pues venga, oye, pues sí, pues está muy bien. Yo estoy trabajando, además me lo puedo permitir económicamente, pues tengo a alguien que me ayuda con todo el proceso de educación de mis niños. Pues me los lleva al colegio o se queda un rato con ellos o hace esto. Eso está genial. Siempre y cuando tú no dejes de hacer tus funciones como madre o como padre. Tú puedes pedir ayuda, pero no puedes dejar de hacer las funciones como madre o como padre, pues entonces vas a dejar a tus hijos sin madre o sin padre, o se van a confundir, el día de mañana van a pensar que la madre o el padre es el otro, en lugar de ti, porque tú no has hecho tus funciones, en lugar de simplemente buscar ayuda, te has desentendido de la educación de tus hijos. Bueno, pues con el proceso de salud es exactamente igual. O sea, tú no te puedes desentender de tu propio cuidado. No te puedes desentender. Muy bien, venga, vamos a la clave número 3. Autoconocimiento. Veo un poquito de agua. Es muy importante el trabajo de autoconocimiento de nosotros mismos. Es decir, de estar observando nuestra mente, de observar qué cosas podemos mejorar, de observar qué puntos tenemos fuertes, de observar puntos débiles, de observar qué hábitos nos están llevando, nos han podido llevar al lugar donde estamos, ver qué hábitos podemos hacer para salir de ahí. Es decir, es muy importante que tengamos un autoconocimiento de nosotros mismos. ¿Y esto cómo se consigue? Cuando hacemos la práctica de autorreiki vamos profundizando, pero también a través de la autoobservación diaria y a través de la meditación. ¿Sí? Veo un poquito de agua. Por lo tanto, el autoconocimiento
es ver mis propias sombras también, porque hay cosas de nuestra personalidad que las conocemos y las tenemos muy claras, pero hay otras cosas de nuestra personalidad que están un poquito más escondidas, ¿sí? Y que no le prestamos la total atención. Por lo tanto, el autoconocimiento súper importante. Ahora te voy a decir la 4 que para todas son importantes, ¿eh? Pero la 4 hay que entenderla muy bien también. Mónica dice, les cuento que ayer me dolía casi todo el cuerpo, el dolor más pronunciado en el dedo gordo del pie derecho y no pude salir a caminar y hoy estoy perfecta, genial. ¿Qué te hiciste? ¿Te estuviste haciendo autorreiki, Mónica Leticia, o qué te hiciste? Muy bien, pues después del 3 autoconocimiento, vamos al 4. Acepta que el camino puede ser largo, ¿sí? Acepta que el camino puede ser largo. No, yo en esto caí en un error al principio. Yo pensaba, yo además, yo trabajaba para el mundo inmobiliario y financiero, tenía mi emprendimiento y yo cuando me dijeron tienes que agarrar la gafa, tuve que agarrar la baja y tal, yo me dije a mí mismo, va, yo tenía mucha confianza en mí mismo. Yo esto en un mes y medio, 2 meses como mucho lo soluciono y ya me pongo a trabajar otra vez. Y yo estaba súper convencido, en un mes y medio, 2 lo solucionaba. Y yo pensaba que esto iba a ser coser y cantar y un camino de rosas y que yo lo iba a solucionar en 2 meses. Tenía esperanza y tenía mucha confianza. ¿Y qué sucedió? Que en 2 meses no es que no lo hubiera solucionado, sino que no lo había mejorado nada. Absolutamente nada, incluso estaba peor 2 meses después. Esto era una señal clara, luego lo entendí con el tiempo. Ahí es donde empecé la noche oscura del alma, porque cuando vi que esa pretensión que yo tenía no había manera, empecé una noche oscura del alma y tuve que agarrar una baja bastante larga, estuve prácticamente casi 2 años de baja, un año y pico, etcétera. Entonces, con esto que te digo, o sea, mi alma me estaba llevando por un proceso evolutivo. Si yo hubiera sanado en esos 2 meses, hubiera seguido con mi anterior vida, que no me estaba haciendo bien. No me estaba haciendo bien. Por lo tanto, el universo no juega a los dados, no juega a los dados. Y el alma sabe lo que le conviene en cada momento. Y en ese momento me convenía estar ahí comiendo fango para que me empezara a plantear de manera seria mi vida. ¿Sí? Entonces, uno tiene que entender que el camino a veces puede ser largo. ¿Cuánto de largo? No lo sabemos, va a depender mucho de la persona. Yo he visto personas que a lo mejor han sanado cosas relativamente rápido, también lo he visto. Pero uno tiene que estar abierto a que pueda sanar rápido, tiene que estar abierto, pero también tiene que estar preparado a que pueda ser largo. Yo al principio estaba abierto y confiado a sanar rápido, pero no estaba preparado para un camino largo. No entraba en mi mente eso, porque no sabía cómo funcionaba el proceso, ¿verdad? Si lo hubiera sabido, pues no nací listo. Entonces, el tema es que uno tiene que estar abierto a que puedan suceder cosas mágicas relativamente rápido, también tiene que estar abierto a eso, pero también tiene que aceptar que el camino puede ser largo, ¿sí? Y aceptar que el camino puede ser largo quiere decir que siempre nos vamos a tener que estar trabajando también. Vamos al 5. Comprometerte contigo y con el proceso. Esto es súper importante también. Es decir, decimos que el proceso de sanación al principio te decía que desde un punto almático no es tanto una opción, sino que es más bien una obligación. Bueno, pues aquí es cuando tú tienes que decidir si tú te quieres comprometer o no. Y es una decisión tuya, ¿eh? Yo no puedo decidirlo por ti. Ni siquiera puedo empujarte a que te decidas a comprometerte. Esto es algo que, si tú quieres profundizar, pues llegará un momento que tendrás que comprometer. Y comprometerte contigo y con el proceso, ¿qué quiere decir? Que este trabajo interior va a ser de por vida. Esto es comprometerte en el proceso, contigo y con el proceso. Que te vas a estar trabajando de por vida. Que no va a suceder que si algún día ya mejoras o algún día estás muy bien, vas a dejar de trabajarte. Mira, yo ya prácticamente dentro de poco va a hacer 15 años que llevo acompañando a gente en cursos de Reiki.
Y lo he visto muchas veces. Lo he visto muchas veces. Personas que tienen algún problemilla, otras personas que a lo mejor tienen un problema más grande y que o bien lo mejoran o bien lo solucionan y ya se olvidan de seguir cuidándose. Se olvidan de la práctica diaria, ya no aparecen y vuelven a aparecer dentro de 4 o 5 años y dicen, claro, la perspectiva de llevar más de 15 años me permite ver eso, ¿no? Que haya gente que desaparezca y a los 4 o 5 años vuelvan a aparecer. Sí, es que he tenido una recaída porque dejé de practicar, tal, no sé qué. Bueno, pues eso es una señal de que no se han comprometido con ellos mismos y con el proceso. Porque comprometerte contigo mismo y con el proceso es comprometerte con una práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo, energética, independientemente de que estés bien. Que igual que te duchas por fuera, te lavas energéticamente cada día con tu práctica. ¿Sí? Y esto, como te digo, es muy habitual en el ser humano. En el ser humano, cuando nos duele algo, buscamos una solución y cuando nos deja de doler, lo dejamos. Pero eso, afrontar el trabajo espiritual y el trabajo energético de esa manera, es como el que está buscando una pastilla para quitarse unos síntomas. Sí que lo están buscando de una manera un poquito más natural y apuestan por su trabajo, ¿no? Pero al final utilizan el Reiki hasta que se les quita el dolor y cuando se les quita el dolor dejan de utilizar el Reiki, ¿sí? Como hacemos como si estuviéramos tomando una pastilla, pero en lugar de una pastilla con el Reiki. Oye, que es mucho más sano hacerlo así, ¿eh? Pero si uno quiere profundizar de verdad, tiene que comprometerse consigo mismo y con el proceso a largo plazo, es decir, de por vida. 6. Esta va unida a las 5. Utilizar el proceso como un fin y no únicamente como un medio. Mirar, ¿esto qué significa? Nosotros generalmente el proceso de sanación, es decir, el proceso de sanación es la práctica diaria que tú haces, la conciencia sobre ti mismo, el estar conectado contigo, el aplicar todo lo que te estoy diciendo, eso es el proceso de sanación. Bueno, pues el proceso de sanación lo tienes que agarrar como un fin ya, como un objetivo en sí, es decir, el objetivo no tiene que ser únicamente la sanación, sino el objetivo principal tiene que ser el proceso de sanación. Es decir, la sanación, si llega, cuando llega, es una consecuencia del proceso. Por lo tanto, el proceso en sí ya tiene que ser un fin. Créeme que a tu mente egoica y a mi mente egoica, lo que realmente le importa es la sanación, no el proceso. Pero a tu alma lo que realmente le importa es el proceso, no la sanación. Es decir, tu alma no se está alimentando de la meta final, de la sanación. Tu alma está evolucionando y se está alimentando del proceso. Por lo tanto, a nivel almático, para el alma, el proceso ya es un fin, no es solamente un medio para llegar a un fin. ¿Me expliqué con esto? Dime si me he explicado con lo del proceso como fin y no únicamente como medio para llegar a un fin. Veo un poquito de agua. Esto me hubiera... Esto, por favor, ayúdame ya. No esperes al final. Ayúdame a compartir este... Hay 2 compartidos. No seamos egoístas. Sed generosos. Hay 2 compartidos aquí. Compartir el podcast, porfa. ¿Por qué? Pero no generosos conmigo. Generosos con cualquier persona que... Imaginaros una persona cuando va al médico y le dicen estás enfermo para toda la vida que pueda escuchar esto. Esto puede salvar vidas. O sea, esto me hubiera encantado a mí escucharlo cuando yo fui a ese médico y ese médico me dijo que no, que lo tenía todo muy negro. Veo un poquito de agua. Utilizar el proceso como un fin y no como un medio, exacto, se entiende, Sonia, se entiende, perfecto. Muy bien, vamos al 7. Algo importante también en el proceso de sanación, perdón, resentimiento y desapego. Estas 3 cosas no vamos a profundizar en cada una de ellas porque si no nos iríamos muy largo. Perdón, resentimiento y desapego. Hay que tener en cuenta que uno tiene que perdonar, tiene que liberar el resentimiento y tiene que desapegarse de lo material y de las personas
Y desapegarse no quiere decir renunciar, ¿sí? Esto, como te digo, he hablado mucho de ello, ya seguiremos hablando también, pero cuando digo desapego, no quiero decir renunciar, sino que no tienes que asociar tu felicidad a nada externo, sino que tienes que buscarla hacia adentro, ¿vale? Pero como digo, en este tema 7 no quiero profundizar porque si no, daría como para un podcast. Perdón, resentimiento y desapego. De hecho, creo que tengo un podcast solamente, un programa únicamente del desapego. Vamos a la siguiente, a la 8. Película bonita más agradecimiento. Tú sabes que yo te hablo lo que bauticé como película bonita. Es diferente, ¿eh? Te lo pongo aquí en dos, pero es diferente. Una cosa es la película bonita y otra cosa es el agradecimiento. La película bonita, ¿qué es? Contarte siempre cualquier situación que tengas en tu vida como una oportunidad, como algo bueno. Uno le puede suceder una cosa y contarse una película terrorífica sobre esa cosa. O uno puede contarse una película bonita. Y eso es a través del entrenamiento. Eso no es sencillo. Uno tiene que entrenarse. Si uno no está entrenado a contarse la película bonita, tiene que entrenarse. ¿Sí? Y luego también tiene que ser agradecido con lo que ya tiene. Cuando uno está pasando en un proceso de sanación, muchas veces tiene tendencia a únicamente fijarse en aquello que carece, en lo que tiene mal en su vida. Y tiene que empezar a fijarse en lo que tiene bien. Hay veces que en nuestra vida tenemos 7 cosas bien y 3 mal, y estamos pensando todo el día en las 3 mal. No, pues hay que ser agradecido por las 7 bien. Porque entonces por pura ley de atracción empezarás a traer más cosas de alta vibración. Si tú únicamente te enfocas y estás todo el día dándole vueltas y hablando de las 3 que tienes mal, por pura ley de atracción y por pura vibración, vas a magnificar esas que tienen mal y vas a traer más de una vibración semejante. En cambio, si tú dices, vale, oye, yo tengo estas 3 cosas mal en mi vida, sí, ya estoy trabajando para ajustarlas, sí, bueno, oye, pues ahora en el día a día voy a prestarle atención a todo lo que tengo bien también, tengo muchas cosas bien. Y si tú haces eso, agarras esa dinámica, vas a empezar a cambiar de vibración y ese cambio de vibración van a hacer que se empiecen a ajustar mal las que están bien y empieces las que están mal, perdona, y vas a empezar a traer mal de las que están bien, acorde con esa vibración. Vamos al 9 y luego el 10. Obviamente, no podemos ir al 9 y luego al 7. Bueno, algunas veces sí, me he ido al 9 y luego me he pasado al 11. Me he saltado uno y me habéis dicho, oye, pero estos son 10. El 9 es lo que yo bauticé como el secreto de las 3 T's y de las 3 S que te di en las enseñanzas de uno de mis volúmenes, Creadores de Prosperidad. Que es trabajo, trabajo, trabajo y sigue, sigue y sigue. El secreto de las 3 T's y de las 3 S. Sí, van a haber momentos de desaliento. Sí, en el proceso. Van a haber momentos de frustración. Sí. Van a haber momentos que no quieres seguir. Sí. Van a haber momentos que vas a decir si esto merece la pena. Sí. Van a haber momentos que vas a decir esto es injusto. Sí. Van a haber momentos que vas a decir estoy dando mucho y no estoy recibiendo tanto. Sí. Todo eso va a suceder. ¿Y qué vas a hacer en esos momentos? Sigue, sigue y sigue. Vas a seguir practicando y siguiendo. Obviamente puedes tener un día más malo, a lo mejor en un momento determinado puedes estructurarlo de una manera diferente, puedes dar un giro a lo que estás haciendo, pero en definitiva vas a seguir con tu proceso evolutivo, no vas a abandonar. No vas a abandonar. Y si te quieres dar vacaciones, date vacaciones de un día o de 2 como mucho, o de 3. Oye, mira, me voy a dar vacaciones de 3 días, pero dátelo de manera muy consciente, ¿sabes? Yo siempre digo que el alma nunca se va de vacaciones, ¿eh? Pero bueno, lo estoy diciendo de esta manera para que podamos entender que un día puedes agarrar una pataleta y decir, esto ya a tomar por saco, esto ya no me funciona, esto ya estoy harto y lo estoy dando todo y no sé qué. Vale, agarra si quieres la pataleta, pero agarra la pataleta 2 o 3 días. Y di, me voy a dar el permiso que realmente quien está agarrando la pataleta es tu mente egoica, no es tu alma, es tu mente, ¿sí? Entonces le puedes decir a tu ego, vale, ego, te doy el permiso de que agarres la pataleta. Y llora todo lo que quieras. Llora, patalea, quéjate de ti, quéjate del maestro, de la terapia, quéjate de los terapeutas, quéjate de Dios, quéjate... Vale, quéjate de todo. Agarra la pataleta si quieres. ¿Está bien? ¿Alguna vez agarrar la pataleta? Cuando ya no puedas más, agarra la pataleta. Pero date tiempo para cerrar la pataleta también. Voy a agarrar la pataleta 2 días
y luego ¿qué voy a hacer? El secreto de las 3 T's y de las 3 S's. Trabajo, 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 sigue, sigue y sigue. Si tú me dices a mí, Javier, ¿tú de vez en cuando agarras alguna pataleta? Sí. Cortita, ya muy cortita. Ahora a lo mejor agarro pataletas de alguna hora. Cuando te digo pataletas es que mi mente empieza a decir tonterías y memeces y lo que suelta la mente egoica a veces. Y digo, vale, suelta la pataleta y ya luego seguimos. Trabajo, 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 sigue, sigue. Es como al niño pequeño, o sea, tu mente egoica tienes que tratarla como al niño pequeño. El niño pequeño algunas veces te va a agarrar una pataleta. Obviamente lo que no le vas a permitir al niño que te tenga una pataleta 10 días seguidos, ¿no? Pero el niño a veces te va a agarrar una pataleta. Bueno, pues a lo mejor tienes que olvidarte un poco del niño en ese momento y dejarle hasta que la pataleta se le vaya. Y luego ya va a llegar un momento que si la pataleta no se le va, le vas a decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Eh? Hasta aquí hemos llegado. Ya se acabó la pataleta. Pues eso tienes que hacer también con tu mente egoica, porque nos sucede a veces. Por lo tanto, ¿somos seres humanos? Sí. ¿Somos perfectos? No. ¿Podemos tener alguna pataleta mental de vez en cuando? Sí. Pero luego, fuera la pataleta, duchita, trabajo, practiquita, Hatsureiho, tenéis una técnica muy bonita en el segundo nivel del Reiki tradicional y el secreto de las 3 T's y de las 3 S's. Carmen dice, yo también agarro pataletas, pero después sigo. Es que es humano, tenemos que decirnos la verdad. Es humano, entonces, por mucho que te trabajes, es humano. Lo que sí que es cierto que si uno no está bien trabajado, vive en una pataleta continua. ¿Sí? Cuando uno no está bien trabajado, vive en una pataleta continua, igual que un niño caprichoso tonto, vive en una pataleta continua. Cuando uno empieza a estar trabajado, esas pataletas ya no son tan continuas y no son tan largas. Y cada vez, las pataletas son más cortas y más distanciadas en el tiempo. Y venga, vamos al 10, que es súper importante también, que es los 3 cuidados que para mí tienen que estar en un proceso de sanación. Tu cuidado energético, es decir, la práctica energética que te he dicho antes, por ejemplo, los que estáis estudiando conmigo, ¿qué sería? Pues los que estáis en maestría Reiki desde cero, las prácticas del Reiki tradicional, las prácticas de auto Reiki y las técnicas del Reiki tradicional, los que estáis también en el máster de coach energético y espiritual, las crillas y el auto coaching. Eso sería el trabajo energético, ¿vale? Pero esa es una parte del cuidado. Para mí es la base de todo, lo cual no quiere decir que sea la más importante. Las 3 que te voy a decir son importantes. Primero, cuidado energético, es decir, de práctica energética, me refiero aquí, todo es energía, pero aquí me estoy refiriendo de práctica energética. Segundo, cuidado físico, tu cuerpo lo tienes que cuidar también. No puede ser que tú tengas tu cuerpo todo el día tumbado en un sofá y no lo muevas. El cuerpo, para un proceso de sanación, hay que moverlo, hay que hacer ejercicio. Luego ya cada uno, no vamos a entrar aquí en el tipo de ejercicio que tienes que hacer, cada uno verá qué ejercicio hace, dependiendo de su forma física, dependiendo de los objetivos que tenga en su vida, pues habrá gente que haga un ejercicio más de caminar, otros de fuerza, otros de aeróbicos, hay cada uno, pero tiene que semanalmente, varias veces a la semana, en un proceso de sanación, tiene que haber ejercicio físico. Y esto está demostradísimo ya, ¿vale? Que ayuda mucho. Y luego la comida. La comida también es importante. No tanto que como, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿qué dicen? ¿Que es mejor esta dieta o la otra o la otra? Hay gente que dice que este tipo de dieta, sobre todo para mí lo que es más importante, ¿qué es lo que no tienes que comer en un proceso de sanación? Y lo que no tienes que comer principalmente son azúcares refinados, eso hay que intentar evitarlo en un proceso de sanación. Hay que intentar evitar también los ultraprocesados, ¿sí? Hay que intentar evitar los ultraprocesados, hay que intentar reducir al mínimo las harinas blancas, hay que intentar reducir al mínimo. Y esto que te digo ahora no te lo digo porque se me haya ocurrido y tal, esto yo he investigado muchísimo, ¿eh? He investigado muchísimo en mi propio proceso, he leído mucho, he estudiado mucho, he escuchado a muchos expertos y en lo único que coinciden prácticamente los diferentes expertos nutricionales, eso es lo que te estoy diciendo. Luego hay en muchas cosas que te dicen cosas
diametralmente opuestas, que dice, bueno, pero ¿cómo puede ser si uno me dice una cosa y el otro me dice todo lo contrario? ¿Qué es lo mejor? Unos defienden que si la dieta carnívora y otros deciden la dieta vegana y otros no sé qué. Vale, eso va a depender mucho de la persona, del proceso, del momento, pero hay algo que es adaptable a todos en cuanto a la alimentación, que es lo que te estoy diciendo, que son los azúcares refinados, hay que intentar evitarlos, prácticamente yo te diría que cero en un proceso de sanación, hay que intentar evitar al mínimo, y hay personas que tendrían que ser al cero también, las harinas blancas, hay que intentar evitar los ultraprocesados, obviamente el alcohol también hay que intentar evitarlo. Y luego a partir de ahí hay personas que en el proceso de sanación le va a sentar muy bien reducir al mínimo los hidratos de carbono. Lo que pasa es que eso ya va a depender también de la persona, ¿vale? Pero los hidratos de carbono no tendrían que ser tampoco lo que más coma uno. Y en la dieta, normalmente la gente es lo primero que suele más comer, ¿vale? Uno en un proceso de sanación le tendría que dar mucha importancia a las proteínas de calidad y le tendría que dar mucha importancia a las grasas saludables y no tanto a los hidratos de carbono. Bueno, espero que te haya inspirado y insisto, lo que te estoy diciendo aquí de alimentación no es una opinión mía, no es ni siquiera mi propia experiencia, que también hay parte de mi experiencia, sino es una constatación en algo que coinciden la mayoría de los expertos. En el resto te dicen cosas totalmente diferentes, pero en esto coinciden la mayoría de los expertos. Bueno, dime si te ha inspirado. Te recuerdo, la semana que viene es la última semana que vamos a tener el podcast semanal por temas de agenda y por cómo me lo tengo que organizar todo. Te dije que a partir del mes de julio vamos a tener el podcast los lunes por la mañana, ¿vale? El único día que va a haber podcast es el lunes por la mañana. Luego el resto de días ya os iré diciendo que os comparto, si algún vídeo corto, etcétera. Pero sobre todo, deciros que el último semestre del año me vais a seguir viendo en las redes sociales. No creo, aunque me propusiera no estar en las redes sociales, yo creo que lo haría porque me gusta estar con vosotros y compartir, ¿vale? Pero sí que es cierto que el segundo semestre del año he estructurado y voy a estar mucho más centrado en la gente que está en la formación de maestría Reiki del de cero. Ahora en octubre empezamos otra convocatoria, ya te puedes inscribir. Además tienes ahora el abono flexible, mira en el primer comentario fijado o en la web de Javier Ma, y también me voy a seguir centrando en la nueva convocatoria que vamos a abrir del máster de coche energético, la que tenemos que terminar, la maestría de ventas conscientes, ¿vale? O sea que a partir del mes de julio un podcast a la semana, el lunes, y me vais a ver que me vais a seguir viendo por las redes sociales, pero quizás voy a estar menos activo. Eso por un lado. Y por otro lado, si te quieres formar conmigo desde cualquier parte del mundo, aprovecha ya. No esperes la mañana, va a ser la única convocatoria del año. Por lo tanto, apura y ahí en el primer comentario fijado vas a poder ver. Te mando un súper abrazo. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, tanto en el vivo como en la grabación. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.